En un pequeño pueblo donde la crueldad tenía el rostro de jóvenes ricos y arrogantes, una joven huérfana estaba a punto de ser el centro de su diversión más perversa. La arrojaron a un corral con una bestia indomable, un caballo llamado Corisco, conocido por su furia y por no perdonar a nadie. El plan era verla llorar, gritar, suplicar, pero lo que nadie vio venir fue el secreto que se ocultaba en el silencio de aquel animal. Lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de una humillación, es la crónica de un milagro inesperado que dejó a todos sin palabras y cambió un destino para siempre. El sol de la tarde caía como plomo sobre la plaza de aquel pequeño pueblo, olvidado por el tiempo. El aire olía a tierra seca y a resignación, un aroma que Lía conocía muy bien. En una esquina, casi invisible con su vestido gastado, se aferraba a una cesta con flores silvestres, cuyos colores vivos parecían una tímida protesta contra la opacidad de su vida. Frente a ella, recostados en sus camionetas de lujo, reían Mauricio y sus amigos, hijos del terrateniente más poderoso de la región. Cada una de sus carcajadas era como una piedra lanzada contra el frágil silencio de la joven, cuyo único anhelo era vender sus flores para llevar algo de comer a su abuela enferma. El aburrimiento era el peor veneno para aquellos jóvenes de alma vacía. Fue Mauricio quien, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, señaló hacia el viejo corral de madera al final de la calle. Allí dentro, confinado en la soledad, estaba Corisco, un caballo del que todos hablaban en susurros y con temor. Lo llamaban la Furia, una bestia indomable que había herido a 3 hombres y cuyo espíritu, decían, estaba tejido de pura desconfianza y dolor. La perversa idea nació en ese instante, una broma para romper la monotonía de la tarde, un espectáculo de humillación para alimentar su arrogancia y sentirse poderosos. «Vamos a ver si la huerfanita sabe domar demonios», dijo Mauricio, y la suerte de Lía quedó sellada por la crueldad. La rodearon como una manada de lobos a su presa. Las flores de Lía cayeron al suelo, un tapiz de colores pisoteado sin piedad mientras la arrastraban por la fuerza hacia el corral. Sus súplicas se perdieron en el viento, ahogadas por las risas de sus verdugos, que veían en su miedo un entretenimiento. El pesado portón de madera rechinó al abrirse, revelando una oscuridad amenazante en su interior. La empujaron sin miramientos y el cerrojo sonó, un eco metálico que la condenaba a su suerte. Mauricio y sus amigos treparon a la valla, listos para grabar la tragedia, listos para disfrutar del terror ajeno. El mundo pareció contener la respiración. Si alguna vez sentiste impotencia ante una injusticia, sabes el dolor que apretaba el corazón del pueblo en ese momento. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos como este, para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Suscríbete y ayúdanos a continuar. Desde la penumbra del establo, una figura imponente y oscura emergió lentamente. Era Corisco. Su pelaje brillaba con sudor bajo el sol, sus músculos se marcaban como cuerdas de acero, y sus ojos eran 2 pozos de fuego y memoria salvaje. Resopló con fuerza, golpeando el suelo con una pata y levantando una nube de polvo que hizo a los espectadores dar un paso atrás. Lía cerró los ojos con fuerza, aceptando su final, esperando el impacto, el dolor, la oscuridad, pero en lugar de una embestida furiosa, lo que llegó fue un silencio denso, pesado, incomprensible. El gran caballo se detuvo. La observó. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de suceder no era un ataque, sino el inicio de un secreto que cambiaría todo para siempre. Mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las tejas agrietadas del pueblo, los ojos de Lía ya estaban abiertos en la penumbra. Su primer pensamiento, como cada día, era para su abuela, postrada en una cama por una enfermedad que le robaba lentamente los recuerdos, pero no el amor que su nieta le profesaba. Se movía en un silencio casi fantasmal por la pequeña y humilde casa, cambiándole el agua,
tocándole la frente con una delicadeza infinita, susurrándole palabras de consuelo que quizás ya no entendía. Aquella mujer era su único ancla en el mundo, el último vestigio de una familia que el tiempo y la desgracia se habían llevado. Con el primer canto del gallo, Lía salía al campo, con su cesta de mimbre en el brazo. Era allí, entre la hierba todavía húmeda por el rocío, donde encontraba su única fuente de ingresos y un breve respiro para su alma. Las flores silvestres, con sus colores vibrantes y su belleza sin pretensiones, eran un poco como ella, frágiles, pero increíblemente resistentes, creciendo a pesar de la indiferencia del mundo. Cada flor que cortaba era una pequeña esperanza, una moneda imaginaria que se transformaría, con mucha suerte, en un trozo de pan o en las medicinas para su abuela. Aquel ramo no era un simple producto, era el resultado de su coraje, pero la paz del campo se rompía en 1000 pedazos al pisar la plaza del pueblo. Allí, su presencia se convertía en un blanco para el desprecio y la humillación. Las miradas de lástima se mezclaban con las de abierto rechazo. Las madres apartaban a sus hijos como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa, y luego estaban ellos, Mauricio y sus amigos, que encontraban en su figura el pasatiempo perfecto para su arrogancia. «Ahí está la loca de las flores», decían en voz alta. A veces, al pasar, uno de ellos tropezaba accidentalmente con su cesta, esparciendo por el suelo su trabajo de toda la mañana, solo por el placer de verla arrodillarse para recoger los pétalos rotos. Y ella siempre los recogía, con las manos temblando de impotencia, pero con la cabeza nunca del todo vencida. Cada flor rescatada del polvo era un acto de desafío silencioso. Lo que nadie en esa plaza veía no era debilidad, sino una fortaleza forjada en el dolor invisible y la soledad. Muchos confundían su silencio con sumisión, sin entender que dentro de aquella joven maltratada por la vida se estaba gestando una resiliencia que pronto encontraría la forma de florecer, demostrando el valor oculto que yace en aquellos a quienes el mundo ha decidido descartar. Fue Mauricio quien la llamó con una voz falsamente amable, diciendo que un comprador quería todas sus flores. Por un instante, un fugaz y doloroso instante, Lía le creyó. La esperanza es lo último que pierde un corazón noble. Se acercó al corral con su cesta, el corazón latiéndole un poco más rápido por la posible venta. Fue entonces cuando sintió el empujón por la espalda. El pesado portón se cerró detrás de ella con un estruendo que hizo eco en toda la plaza, y el sonido del cerrojo fue como el de una sentencia de muerte. Las risas estallaron fuera de la valla, crueles y victoriosas. Estaba atrapada. El engaño había sido perfecto. Desde el fondo del corral, un resoplido gutural y profundo partió el silencio. Corisco emergió de las sombras, no corriendo, sino caminando con una lentitud que era aún más aterradora. Cada paso era una demostración de poder, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo. Sus ojos, acostumbrados a la soledad y la furia, se fijaron en la frágil figura que había invadido su territorio. Afuera, el público enmudeció. El morboso espectáculo estaba a punto de comenzar. Lía estaba paralizada, su respiración atrapada en la garganta, sintiéndose más pequeña y sola que nunca ante aquella montaña de músculos y rabia contenida. Pero entonces, algo incomprensible sucedió. El caballo que todos esperaban ver embestir se detuvo a pocos metros de ella, inclinó su enorme cabeza y el fuego en sus ojos pareció aplacarse, reemplazado por una intensidad diferente, una curiosidad casi dolorosa. Parecía ver más allá de la niña temblorosa, parecía ver el dolor, la soledad, el abandono que ambos compartían. Las risas de Mauricio y sus amigos se apagaron, transformadas en murmullos de confusión. Aquello no era parte del plan. El guión de su crueldad se estaba rompiendo, y nadie entendía por qué. La bestia no iba a atacar. Lía, en un impulso que no vino de la razón sino del alma, levantó una mano temblorosa, no para defenderse,
sino como una ofrenda de paz. El tiempo se detuvo. Corisco dio un último paso, lento, solemne, y acercó su cabeza a ella. Por un segundo que duró una eternidad, solo se miraron. Y entonces, ante la mirada atónita de todo el pueblo, el indomable Corisco, la bestia temida, rozó suavemente su hocico contra la palma de la mano de Lía. Fue un toque, un gesto de confianza pura, una conexión silenciosa que desarmó a los verdugos y cambió el destino en un instante. El milagro había ocurrido y fue devastadoramente silencioso. Apartado de la multitud, recostado contra un viejo árbol, un hombre lo había visto todo. No era un espectador más, movido por el morbo o el espanto. Era Bartolomeu, un anciano de manos callosas y arrugas, que contaban historias de vientos, soles y caballos. Sus ojos, cansados pero increíblemente lúcidos, no vieron a una niña asustada y a una bestia peligrosa. Vieron un diálogo silencioso, una conversación sin palabras que él, en sus 70 años de vida, rara vez había presenciado. Mientras los demás veían un milagro inexplicable, él vio algo mucho más profundo, el lenguaje del alma. Para Mauricio y sus amigos, aquello fue una derrota humillante. Para la gente del pueblo, un suceso extraño que comentarían por días. Pero para Bartolomeu fue la revelación de un don. Él entendió que la calma de Lía no era parálisis, sino una fuerza serena que desarmó la furia de Corisco. El caballo no solo se había calmado, había reconocido en ella un espíritu afín, un alma herida que no representaba una amenaza, sino un refugio. «Los caballos no huyen de la gente, huyen del miedo», murmuró el viejo para sí mismo, sabiendo que acababa de presenciar un acto de pura conexión. Cuando las risas se convirtieron en frustración y Mauricio y su grupo se marcharon maldiciendo, Bartolomeu se acercó lentamente al corral. Lía seguía adentro, ahora acariciando con timidez el cuello del enorme animal que aceptaba el contacto con los ojos cerrados. El viejo no levantó la voz. Se dirigió a ella con un respeto que nadie le había mostrado en años. «Lo que acabas de hacer, muchacha, eso no se aprende en ninguna escuela», dijo con su voz grave y pausada. «Con ese poder se nace, pero hay que saber cómo escucharlo. Yo puedo enseñarte». No le ofreció lástima, le ofreció reconocimiento. Le habló de la doma gentil, un arte antiguo que su abuelo le había enseñado, basado en la paciencia y el respeto, no en la fuerza y el castigo. Le explicó que domar no es romper el espíritu de un caballo, sino construir un puente de confianza con él. Para Lía, que solo había conocido la dureza y el desprecio del mundo, aquellas palabras fueron como un bálsamo. Era la primera vez que alguien no veía en ella a la huérfana pobre, sino un valor oculto, un don precioso. Hay momentos que nos cambian por dentro, ¿verdad? Si crees en las segundas oportunidades y en la gente que sabe ver con el corazón, déjanos un comentario. Tu interacción nos ayuda a seguir buscando historias que sanan el alma. Los días de Lía dejaron de oler a rechazo y comenzaron a oler a heno fresco, a tierra y a la confianza de los caballos. Bajo la tutela de Bartolomeu, aprendió que su don no era magia, sino una profunda empatía. No aprendió a dar órdenes, sino a hacer preguntas en silencio. Pasaba horas simplemente observando, aprendiendo a leer el movimiento de una oreja, la tensión en un músculo, el miedo o el recuerdo de un dolor antiguo en la mirada de un caballo. Por primera vez en su vida, Lía no estaba siendo juzgada, estaba siendo valorada, y en ese pequeño rancho, el alma de la joven comenzó a sanar junto a la de los animales. La fama de Lía no llegó con estruendo, sino como un susurro llevado por el viento. Bartolomeu comenzó a traerle caballos que otros habían descartado, yeguas maltratadas que no se dejaban tocar, potros asustadizos que habían sido dados por perdidos, y con una paciencia que parecía infinita, Lía se acercaba a ellos. No forzaba el contacto. A veces, simplemente se sentaba en medio del corral, hablando en voz baja, hasta que la curiosidad del animal vencía a su miedo.
La gente de los alrededores empezó a hablar de la curadora silenciosa, la muchacha que no domaba caballos, sino que les recordaba cómo volver a confiar. Pero el vínculo más poderoso, el que dejaba a todos sin aliento, era el que tenía con Corisco. El caballo que una vez fue el símbolo del terror del pueblo, ahora era la sombra leal de Lía. Lo seguía a todas partes, libre, sin necesidad de cuerdas ni de vallas. A menudo los veían en el campo, él pastando tranquilamente a su lado mientras ella leía un libro apoyada en su lomo. Corisco posaba su enorme cabeza en el hombro de Lía, y en sus ojos ya no había furia, sino una devoción y una lealtad que parecían casi humanas. Su conexión era la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden ser sanadas por el afecto. Lía ya no era la niña invisible de la plaza. La timidez de sus ojos había sido reemplazada por una serenidad y una confianza que irradiaban a su alrededor. Aún cuidaba a su abuela con el mismo amor, pero ahora lo hacía con un propósito renovado, con la certeza de que su vida tenía un valor incalculable. Ya no era definida por la pobreza o la soledad, sino por la sanación que era capaz de ofrecer. Su vida se había transformado, demostrando que una segunda oportunidad no solo puede salvar un alma, sino darle las alas para que enseñe a otras a volar. La noticia de la competencia anual de doma llegó al rancho de Bartolomeu como un desafío. Era un evento rústico, dominado por hombres de manos pesadas y métodos tradicionales, donde la fuerza bruta era más aplaudida que la sutileza. Animada por el anciano, Lía decidió inscribirse. Su llegada el día del evento, montando a Corisco a pelo, sin silla, freno ni riendas de ningún tipo, provocó risas y comentarios despectivos. Nadie creía que aquella muchacha frágil y su caballo problemático pudieran hacer algo más que el ridículo. Mauricio y sus amigos estaban en primera fila, listos para deleitarse con su inminente fracaso. Cuando llegó su turno, un silencio tenso se apoderó de la arena. Lía no hizo ningún gesto brusco. Apenas susurró algo al oído de Corisco y se deslizó suavemente al suelo. Lo que siguió no fue un espectáculo de dominio, sino una danza de complicidad. El caballo seguía cada uno de sus movimientos, respondía a cada comando de voz, se echaba en el suelo y permitía que ella se acurrucara contra su pecho, todo en una armonía que parecía imposible. La multitud, que esperaba una exhibición de fuerza, quedó maravillada ante una demostración de confianza pura, una conexión que trascendía cualquier técnica conocida hasta entonces. Mientras Lía cautivaba la arena, otra justicia, más moderna e implacable, se ponía en movimiento. Alguien que había grabado la crueldad en el corral aquel fatídico día, atormentado por la culpa, decidió publicar el video anónimamente en Internet. El clip era corto, pero devastador. Mostraba las risas, la humillación, el terror en los ojos de Lía y la llegada amenazante de Corisco. En cuestión de horas, la filmación explotó. La indignación se extendió como la pólvora, primero en el pueblo y luego por todo el país. La historia de la niña que domó a la bestia cobró un nuevo y oscuro contexto. Los abucheos que recibieron Mauricio y sus amigos al ser reconocidos entre la multitud de la arena fueron solo el principio. La presión pública fue abrumadora. Las autoridades que antes ignoraban las quejas contra los jóvenes ricos, ahora no podían seguir cerrando los ojos. El video era la prueba irrefutable y el clamor nacional exigía una respuesta. La justicia, que durante tanto tiempo fue sorda al dolor de Lía, ahora se veía forzada a llamar a su puerta, no para castigarla, sino para finalmente escuchar su voz y reparar la injusticia de la que todos fueron testigos. El juego había cambiado, de forma definitiva. El día del juicio llegó, no con la pompa de las grandes ciudades, sino con la densidad de un silencio expectante que llenaba el pequeño juzgado del pueblo. Mauricio y sus amigos, despojados de su arrogancia y con la mirada baja, escucharon la sentencia.
No fue una condena de odio, sino de consecuencias. La ley, por una vez, se puso del lado del indefenso. Lía estaba allí, no para celebrar una venganza, sino para cerrar un ciclo de dolor. Su presencia digna y serena fue el testimonio más poderoso. La justicia, finalmente, había dejado de ser ciega y se había convertido en un espejo para la comunidad, reflejando que la dignidad no tiene precio. La historia de Lía, impulsada por el video viral, había traspasado las fronteras del pueblo, conmoviendo a miles de personas en todo el país. Una ola de solidaridad inesperada comenzó a llegar al pequeño rancho de Bartolomeu. Eran cartas de apoyo, pequeñas donaciones de gente humilde, mensajes de personas que también habían sufrido en silencio. Cada sobre abierto, cada palabra de aliento, le demostraba a Lía que no estaba sola, que su dolor había despertado una corriente de compasión y que, en el fondo, todavía existen personas buenas, capaces de actos de ternura inesperada. Con la ayuda recibida y el trabajo voluntario de muchos que se sintieron inspirados por su historia, el humilde sitio de su abuela comenzó a transformarse. Vallas viejas fueron reemplazadas, el establo fue reconstruido y pintado, y un letrero de madera tallado a mano fue colocado en la entrada. Santuario La Esperanza. Aquel lugar, que había sido testigo de su soledad, renacía ahora como un refugio. Se convirtió en un hogar para caballos rescatados del maltrato, un lugar donde las segundas oportunidades no eran un milagro, sino la regla principal, una promesa de una vida nueva. Pero el legado más grande de Lía fue la creación de un centro de equinoterapia para niños con necesidades especiales. Pronto los primeros niños llegaron al santuario, pequeños que no hablaban, que vivían encerrados en su propio mundo, muy parecido al de ella tiempo atrás. Y allí, bajo la mirada gentil de Corisco y otros caballos rescatados, ocurría la magia. Manos pequeñas que nunca habían acariciado nada, se abrían para tocar un suave pelaje. Risas silenciosas brotaban en contacto con los animales. La joven que fue víctima de la crueldad ahora usaba la compasión para sanar las heridas de otros, transformando su propio dolor en un faro de esperanza. Meses después, sentada en un banco de madera en su propio santuario, con Corisco descansando su cabeza en su regazo, Lía concedió una entrevista que sería vista por millones. La periodista, conmovida, le hizo la última pregunta: ¿qué mensaje te gustaría que la gente se llevara de tu historia? Lía levantó la vista y, mirando directamente a la cámara, ya no con timidez, sino con la calma de un río profundo, encontró su voz. No era una voz fuerte, pero estaba llena de una convicción inquebrantable, la convicción de alguien que ha caminado por el infierno y ha salido de él con el alma intacta. Durante mucho tiempo creí que la fuerza era lo que ellos tenían, comenzó, su voz suave pero firme. La capacidad de humillar, de imponerse por el miedo. Pero me equivoqué. La verdadera fuerza no está en dominar, sino en entender. Está en la gentileza. Mi historia es la prueba de que un solo acto de compasión puede desarmar la mayor de las crueldades. Hizo una pausa, y sus palabras resonaron con una verdad universal: que nadie les haga creer que son pequeños o insignificantes. Nadie, nunca más, merece ser silenciado por la arrogancia de otros. Nuestra voz, nuestra dignidad, es nuestro poder. Y su voz no fue silenciada. Se convirtió en un eco que inspiró a otros. Su santuario se volvió un modelo a seguir, y su historia, un recordatorio de que la empatía puede cambiar el mundo. Una persona, un animal a la vez. Lo que comenzó con un acto de humillación perverso se había transformado en un movimiento de compasión, demostrando que la segunda oportunidad de una sola joven pudo florecer hasta convertirse en la esperanza de toda una comunidad, sanando heridas que iban mucho más allá de las de un caballo maltratado. La última imagen de su reportaje la mostraba caminando por el campo al atardecer, no al frente,
sino en medio de su manada de caballos rescatados, que la seguían con la lealtad de una familia. Ya no era la víctima, ni siquiera la salvadora. Era simplemente uno de ellos, una líder silenciosa cuya fuerza no venía del poder, sino del amor. ¿Cuántas veces juzgamos lo que no entendemos, sin ver el valor oculto en el silencio? Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos llena de alegría saber desde dónde nos escuchan. Dinos en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Y así termina la historia de Lía y Corisco, pero esperamos que su mensaje de compasión y fortaleza se quede contigo. Agradecemos inmensamente tu tiempo y tu sensibilidad. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos con más relatos del alma en el próximo video.